Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Como todo lo que hemos hecho a lo largo de 6 temporadas, estamos en el programa Funche Caribeño, inicio de temporada sexta, primer episodio. Vamos a tener una temporada más corta y dentro de esa conversación, ¿por qué no inaugurar con cualquiera? Porque cualquiera no era posible para esta noche. Tenemos que tener a alguien especial y tenemos aquí a Laura Restrepo, autora de 13 novelas, colombiana de origen, residente en España y provocadora de ideas importantes para la humanidad. ¿Cómo estás, Laura? Bien, encantada de conversar otra vez contigo. Aquí vamos a conversar. Esto lo habíamos hecho en un experimento hace un año atrás que estábamos en España, pero lo volvemos a hacer ahora. Y la idea es intentar plasmar en este breve tiempo que tenemos una serie de actividades en el día de hoy en Puerto Rico. Los invitamos a las 7 de la noche de hoy, viernes 12 de abril del 2024, a estar en la sede del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, el MIN, para hablar de muchas cosas, pero de un concepto que ella ha acuñado que se llama la Gaza global. Gaza, Cisjordania, Palestina, los palestinos y el proceso de genocidio que está llevando el gobierno de Israel y sobre todo el ejército de la defensa israelita, la fuerza de defensa israelita contra el pueblo de Gaza, que hoy asigna sobre 34.000 personas asesinadas. ¿Cómo estás, Laura? Bien, en la medida de lo posible y de lo complicado que está el mundo, yo bien contenta aquí en Puerto Rico. Muy bien, estás aquí como parte del segundo Congreso Internacional de Escritores y Escritoras, sede en la ciudad de Caguas, en el municipio autónomo de Caguas, y allí hemos estado en una serie de actividades en estos días, lo hemos pasado súper bien, porque no ha parado el diálogo, pero dentro de esa conversación hemos logrado que tú seas conocida, toda la gente que está en la conferencia, pero también hemos tenido encuentros con escritores puertorriqueños a través del PEN de Puerto Rico Internacional, pero también a través de toda la gente que te ha ido a ver. Y mañana sábado 13 a las 5 de la tarde, usted estará dando la conferencia magistral, la penúltima conferencia magistral del evento, después de una conferencia SR. Pero tú me querías contar algo, tú me querías hablar de Palestina. Háblame de Palestina. Fíjate que dijiste el concepto de Gaza global, dijiste que acuñaste, pero no, yo no me puedo apropiar de eso. De hecho, está en el aire, mucha gente empieza a hablar. Teorizamos un poco, recogiendo opiniones ajenas y poniendo algunas propias con mi hijo en un artículo que publicamos en Contexto y en algunas revistas de América Latina en diciembre. Eso lo hicimos desde Egipto, habíamos tratado de entrar, mi hijo me acompaña pues, en estos viajes, se llama Pedro Saurario, y es ahora coautor conmigo en varios artículos, y nos habíamos ido tratando de entrar a Gaza por Rafah, con Médicos Sin Fronteras, intentamos, y con Médicos del Mundo, cosa que no pudimos, porque de hecho tampoco las organizaciones humanitarias tenían acceso. Sin embargo, nos acercamos lo más posible, hablamos con mucha gente en el Cairo y también en los alrededores, con palestinos que venían de Gaza, con gente que tenía su familia adentro y que no la podía sacar y ellos no podían entrar. Y a raíz de eso, pues hicimos ese primer artículo. Bueno, estuvimos con la Embajada Colombiana ayudando a sacar una familia palestino-colombiana que tenían pasaporte colombiano. De hecho, ya todos los extranjeros habían salido de Gaza y los colombianos no. La razón era las declaraciones del presidente Petro exigiendo el alto el fuego inmediato, condenando a Israel por el genocidio de Gaza, y eso dificultaba que los colombianos pudieran salir. Así que estuvimos en eso, que fue toda una aventura pues para ellos. Logramos que llegaran hasta Colombia, donde les dieron muy buena recepción, una familia, padre, madre, 3 hijos ya grandes, y luego hicimos este artículo ya con, digamos, presentando posición de denuncia y de condena. Yo creo que es indispensable, ya me dirás tú, yo creo que es indispensable pronunciarse sobre lo que está pasando, Daniel,
porque ¿qué vamos a hacer? Es decir, somos una generación a la que le ha tocado presenciar en vivo y en directo un genocidio y no vamos a quedar callados, vamos a renunciar a toda ética, vamos a renunciar a cualquier principio de solidaridad, de fraternidad, vamos a contemplar cómo se matan de hambre a los niños, a las mujeres, cómo se elimina un pueblo para despojarlo de su tierra. No pronunciarse de alguna manera es seguir muerto en vida, porque uno no puede vivir sin principios. Entonces, pase lo que pase, yo creo que hay que decir, hay una palabra que es prohibida en muchos ámbitos y que sin embargo hay que pronunciarla. Esa palabra es Gaza, no olvidar a Gaza. Y el concepto que mencionabas tú de la Gaza global tiene que ver también con que Gaza es una fórmula que están acuñando y eso no va a caer solo sobre los palestinos, va a caer contra cualquier pueblo que se considere que sobre. ¿Sigo hablando? Tú vas Claro, a te estoy escuchando. Yo como una lora y tú... No, para nada. Yo te escucho a ti. Pero no hablas, habla tú. Ah, pero tú me habías pedido que te escuchara. No, yo nunca Ayer me pediste que te escuchara. No, yo nunca. Lo que pasa es que quiero que expliques en tus palabras entonces el concepto de Gaza global que anoche nos pareció tan interesante cuando estuvimos en la charla, en diálogo con los escritores y escritoras puertorriqueños, porque sin lugar a dudas tú dices que le pertenece a mucha gente, pero aquí no se manejaba. Así que introduciste algo aquí que era interesante. Por lo tanto, saber de eso para poderlo entender. Yo te voy a hacer preguntas y yo no paro de preguntar. Así, pero quiero que expliques ahora. Bueno. Entonces, mira, justamente ayer en esa reunión una escritora dijo muy atinadamente, había un consenso absoluto sobre la condena al genocidio en Gaza, pero una escritora dijo muy atinadamente, lo que pasa es que queda lejos, de alguna manera sentimos que hay desastres que están ocurriendo con otros pueblos, que están sufriendo horriblemente y que nos quedan más cerca, y ella puso el ejemplo de Haití. Yo creo que ahí se entronca el concepto de la Gaza global y la importancia que tiene, porque es un hecho que con la crisis climática brutal, la que ya está pasando y la que se va a acentuar de manera exponencial en los tiempos que vienen, los desplazados, los pueblos que sobren, los pueblos empobrecidos, los que estorben, los que pretendan huir del sitio del desastre para buscar refugio en otro lado, van a ser tratados con la misma dureza y con el mismo criterio inclemente de exterminio con que está tratado hoy en día Gaza. O sea que Gaza no nos queda lejos. Y Gaza no es solo Gaza. Gaza es la fórmula para los pueblos que se consideren sobrantes, los pueblos que se consideren no elegidos, las razas que se consideren indeseables. Y ahí desde luego caemos todos los latinoamericanos de lleno, porque tarde o temprano nos van a considerar un estorbo, como consideran hoy un estorbo a los millones de inmigrantes que tratan de atravesar el muro de la infamia. Así que el concepto global sería ese. Calamidades, desastres naturales, tragedias de pueblos en la humanidad han ocurrido siempre. ¿Cuál sería la diferencia? Yo creo, hoy Daniel, la diferencia tan hiriente, tan tóxica, es que hoy este exterminio sistemático de un pueblo, que es el de Gaza, con bombardeos, suprimiendo la ayuda humanitaria de forma voluntaria, sistemática, suprimiendo el ingreso de alimentos, matando a la gente de hambre, tiene la anuencia, el visto bueno, el apoyo moral, logístico y de armamento de la mayoría de las grandes potencias. Los gobiernos de Occidente en general están a favor de esta fórmula. ¿Cómo interpretar eso? ¿Es solo Gaza? ¿Es solo Israel y Gaza? ¿O ese apoyo de las potencias occidentales tiene que ver también con que de alguna forma les sirve o les va a servir o lo tienen como previsión para acentuar lo que ya están haciendo, dejar que se ahoguen los que tratan de atravesar el Egeo o que tratan de atravesar el Mediterráneo para poder llegar a ese lugar imposible donde la vida sea posible? ¿Cómo lo ves tú? Yo pensaba que ayer un poco habíamos llegado a la conclusión de que ese concepto de la Gaza global tenía que ver no solamente con el hecho
específico y brutal del genocidio en Gaza, sino de la patente, el patentar una fórmula para las oleadas de migración y el desplazamiento masivo de pueblos que que irán a utilizar cada vez más, en forma más generalizada, las potencias contra los pueblos pobres de la tierra. Yo creo, por ejemplo, tú nos has traído una energía en Puerto Rico que es buena para revitalizarnos, que es hacer algo con la indignación. Estamos todos indignados con lo que pasa en Gaza. O sea, y uno ha sido tolerante, yo particularmente he sido tolerante, hay que entender los muertos de un lado como los muertos del otro lado. Pero cuando eran 1200-0, pues uno decía, es terrible lo que le pasó al pueblo de Israel. Cuando fueron 1200-1200, dice, es terrible lo que le ha pasado a los dos pueblos. Cuando es 3000-1200, tú dices, pero es terrible lo que le está pasando a los palestinos, pero todavía puedo entender a los israelitas. Pero cuando es 33.000, 34.000 personas a 1200, es un genocidio que no tiene ningún interés de salvaguardar esto, que no sea la proliferación de la muerte. Y dentro de esa conversación, entonces, uno tiene que pensar o buscar una solución que sea consistente con un relato desde lo humano, pero desde la indignación que tenemos ya, y transformarla. La indignación hay que transformarla. ¿Cómo tú crees que se transforma la indignación? Te escucho en lo que hago, traigo un libro que quiero traer. Mira, yo creo que es necesario mencionar la sola palabra Gaza. Resulta incómoda, inclusive resulta objeto de censura y de castigo, hay que decirla. El solo hecho de romper el silencio. Miren, el caso de Gaza es el más extremo, pero tiene antecedentes. Yemen, un territorio que yo recorrí con Médicos Sin Fronteras hace algunos años cuando todavía se podía entrar allí. Yemen es un país que ha sido sistemáticamente destruido por lo que llamaban la Alianza, Estados Unidos, Arabia Saudita y Gran Bretaña, a punta de bombazos, a bombazo limpio, destruyendo un pueblo, destruyendo el enorme patrimonio cultural histórico que tiene. Ustedes saben que en Gaza están las ciudades habitadas más antiguas del planeta, un acervo de cultura, de conocimientos precioso que hay allí. Eso se está convirtiendo todo en un solo desierto. No solamente aniquilados los pobladores de Gaza, sino también las hordas de migrantes que atraviesan el Golfo de Adén y suben desde el Cuerno de África. Tú te paras en el Golfo de Adén y ves el Cuerno de África subir, atravesando ese desierto, con brújula, sin brújula, en harapos, buscando a dónde llegar, sin tener siquiera una idea de a dónde pueden llegar. Ya de por sí Yemen era parte de esa Gaza global. Pero tomemos otros ejemplos, el propio Haití. Uno puede decir, no, pero en el Haití no le están tirando bombas, Haití están dejando que se mate solo, que también puede ser parte de la fórmula, dejando que se destruya. El otro día leía que las armas de las pandillas, estas asesinas que recorren Haití de arriba abajo, las compran en Estados Unidos. Eso es una forma también de la Gaza global. Todas estas maneras, directas o indirectas, de indiferencia, de desidia o de directa agresión, de políticas de aniquilamiento, tienen que ver con el futuro que nos espera, a menos de que, como dices tú, nos levantemos en indignación. Lo bueno que podemos decir hoy y celebrar es que quizá nunca en el mundo contemporáneo había salido tanta gente a la calle. Habían abierto los ojos de manera masiva a los pueblos para salir en protesta de lo que está haciendo Israel, mencionándolo además con todas sus letras, porque los medios cuando se animan pues a decir algo ponen el genocidio como si fuera una catástrofe natural, ¿no? Algo que pasa, lo que está pasando, la guerra en Gaza, dicen, como si hubiera una guerra y no un aniquilamiento de una población. Entonces las miles de personas que han estado en Londres, creo que hasta 1 millón de personas, el otro día hubo una manifestación de 600.000, no solo en Europa, sino en todas partes del planeta, la gente ha salido a la calle por la causa de Gaza. Hay inclusive pueblos como Irlanda
cuyos dirigentes han hablado abiertamente contra la política criminal de Israel. En mi país, Colombia, yo me enorgullezco enormemente de poder repetir por primera vez en la vida las palabras de mi presidente. Yo siempre he estado en oposición. Yo creo que todo escritor tiene por principio que estar en las antípodas del poder. Bueno, por primera vez tenemos un presidente en el que confío, que además durante años yo he pertenecido a la corriente política que lo ha llevado a él al poder, a los procesos de paz que han permitido que un ex guerrillero, fantástico parlamentario, una vez que ingresó a la vida política legal, que ocupe hoy la presidencia. Yo creo que fue de las primeras voces, si no la primerísima, voz internacional que salió exigiendo el cese al fuego inmediato, de manera coherente además con lo que es la política nacional del presidente Petro. La presidencia es, como dije, producto de 40 años de un proceso dificilísimo, pero fructífero, fascinante, una epifanía, podríamos llamar, del pueblo colombiano en busca de la paz a través de la negociación. Es coherente que haya sido el presidente Petro un abanderado de la negociación, para que se oigan las voces y se silencien los fusiles, el que haya salido a denunciar las atrocidades que comete Israel. Entonces, creo que... Pero no... no, pues sigue. No, pues está bien. Entonces, dale. Es que abordaste una serie de cosas interesantes. Por un lado, el genocidio global, ¿verdad? Gaza como genocidio global. Y uno se queda pensando en, por ejemplo, el tratamiento a las poblaciones migrantes que son justificables o explicables o narrables de distintas formas. Desplazamientos de guerra, por condiciones socioeconómicas muy difíciles para la población, por ambición, también hay subjetividades, que quiero vivir mejor, quiero vivir en el sueño americano. ¿Y qué pasa con esas poblaciones? Por ejemplo, todo el debate, que es algo que no hemos puntualizado, pero me parece tan fascinante. Cuando nos hablábamos ayer o antes de ayer, ¿cómo lo vemos? Yo veo que el problema es que Estados Unidos está colapsando. Y está colapsando porque el modelo del federalismo americano está en jaque. Está bien, no es mate todavía, pero es jaque. Y está en jaque porque, por ejemplo, la relación entre las piernas y el cerebro no va. La relación entre los estados fronterizos con México y el gobierno central americano, que es Washington, no está de Dulcinea o de Alicia en el País de las Maravillas. Está donde los de abajo, los fronterizos, toman estas medidas que son loquísimas. Si pueden, pues tendría un pelotón de fusilamiento cada vez que vienen los migrantes y la gente con papeles irregulares y los cruzan, los fusilan. Porque ya han llegado a un punto que están creando leyes estatales para regular la frontera, que es un asunto federal. Mientras el gobierno federal tiene esta posición ambivalente, el gobierno federal es el de Washington, que dirige Biden, que es muy contradictorio. Por lo tanto, estás viendo una ruptura en la forma de gobernanza de una república federada, donde se partiría la premisa que el gobierno federal es el que determina, pero no es así. Así que hay unos juegos de pies ahí. Y eso fuerza a que la gente migrante las pasa bien o las pasa mal, dependiendo quién te arreste. Si te arresta el gobierno federal, es una lógica. Si te arresta un estado, no sabemos todo lo que van a hacer porque las medidas que están tomando son dictatoriales como mínimo. Ese es el mundo para unos migrantes que no es distinto a los debates que hay en Europa o que pueden ser los debates que hay en Chile con los bolivianos que entran, ¿verdad? Hay que explicarlo. Porque hay una emergencia de una narrativa de derecha, de una ultraderecha muy loca, muy difícil, que empieza a justificarse, que es Trump, Bolsonaro, Noboa ahora de Ecuador, el Milei, que uno llega a decir, pero en serio, porque quisiéramos ser liberales o centromedio, ¿verdad? Pero no está eso. Y por otro lado, es la reproducción desde los sectores progresistas o de izquierda de otras narrativas que a veces uno puede coincidir y a veces uno no puede coincidir, que llevan a lo mismo, que es la exclusión. Entonces, tú dijiste algo que a mí me parece interesante. Como escritor, uno tiene que estar en contra del poder, mínimamente hablando, ¿verdad? O cuestionar el poder. Porque podemos reconciliarnos de vez en cuando y podemos decir, están gobernando bien, ¿verdad?
Pero también hay un momento que uno dice, es que toda censura es una censura contra el otro, ¿verdad? Y si yo me callo cuando te censuran a ti, no hay nadie para defenderte. Toda relación que permita la desigualdad, me tengo que oponer. Pero si permito una desigualdad y no soy consistente en otras desigualdades, tengo una crisis en mi propia narrativa. Y eso es lo que yo pensaría en este momento. Tú decías algo en una entrevista que te escuché, que te oponías a todas las muertes. Yo hace rato que me opongo a todas las muertes, hasta las revolucionarias, ¿está bien? Pero yo lo que sí creo es que la revolución no puede parar. Lo que pasa es que los podemos arrestar y los ponemos en una cárcel comunitaria y después veremos qué hacemos con ellos. Pero que los voy a ejecutar, que los voy a liquidar esto y lo otro, no, por un debate que tuvimos también. La muerte del enemigo no la puedo apoyar, el enemigo tiene que seguir vivo, porque si no, ¿con quién voy a pelearme, verdad? Porque en esta coyuntura yo estoy. Así que el problema con Gaza es que es una escuela que cree en el exterminio de los palestinos hoy. Pero como eso le da resultados a los que quieren estar en poder, en ese caso el gobierno israelita, o algún resultado les tiene que estar dando, pues entonces vemos cómo se copia a nosotros. Porque, por ejemplo, el ataque de Israel a la embajada iraní en Siria no es distinto al ataque del gobierno de Ecuador a la embajada mexicana en el Ecuador. Son ataques de embajada. Y el principio es que una embajada no se ataca. Punto. Pero ya lo hace uno, lo hace el otro, y queremos ver si lo va a hacer un tercero. Yo pensaría en Milei haciendo esto, ¿verdad? Pero dentro de eso es que me tengo que oponer. Porque si no me opongo, como dirían en Puerto Rico, el rodillo va a pasar mucho más rápido. Por lo menos tengo que hacerle resistencia al rodillo en que me aplane, porque tengo que vivir consistentemente. Y lo chévere de estar contigo, que eres unos años más joven que yo, Bueno, me quedo bien, me quedo bien. Ya me quisiera, brinco tierra, como dicen en México. Pero es que no hay tiempo para parar. Y eso es lo que me ha impresionado de tu viaje a Yemen. ¿Cuáles fueron los 3 países que visitaste? Es Etiopía 2 veces, en Somalia no logramos entrar porque estos con Médicos Sin Fronteras y les habían secuestrado 2 médicas, pero estuvimos en toda la frontera y en los campamentos de ACNUR, donde se está agolpando millones de personas que emigran de la matanza que es Somalia. Pero mira, yo coincido contigo en todo lo que estás diciendo y lo suscribo. Hay un dicho de Oscar Wilde que es muy interesante. Él dice, cuando alguien se va, es porque ya se ha ido. Entonces, la decisión la tomaste hace rato. A mí me gusta adaptar esa frase a lo que dices tú de la caída del imperio. Yo diría, parafraseando a Oscar Wilde, cuando un imperio cae, es porque ya ha caído. O sea, estamos viviendo los coletazos finales de un proceso largo de descomposición política, moral, económica, que empezó hace ya mucho tiempo. Es interesante lo que está sucediendo, como con fichas de ajedrez. Netanyahu y su política sionista empuja a Biden y a los Estados Unidos hacia posiciones insostenibles, y a la vez los Estados Unidos están empujando a Europa que lo siga, a que lo respalde, de tal manera que Europa ha perdido toda autonomía, toda posibilidad de presentarse como un territorio neutral o como un posible negociador de paz, y ha permitido que la guerra entre a sus propias fronteras, a su territorio. Es más, están auspiciando algo que bien podría ser la Tercera Guerra Mundial. Los gobiernos europeos, casi en su totalidad, están llamando a armarse, a defenderse, a protegerse. El lenguaje de guerra es hoy corriente en los titulares de los grandes medios europeos. Es insólito, es decir, un continente hasta hace tan recientemente arrasado por la Segunda Guerra Mundial, que de pronto empiece a haber la posibilidad de una tercera como una salida de algún tipo, como no sea del enriquecimiento de los armamentistas, pues aún la posibilidad de levantar una economía de guerra es tan remota como cualquier otra. Entonces estamos al borde de una brutal crisis climática, y en vez de estar los gobiernos invirtiendo el dinero en tratar de frenar
Hay ríos, tú sabes que en Marruecos hay ríos que ya no llegan al mar. Es una imagen poética y aterradora. ¿Por qué? Pues se secan, porque ríos que no llegan al mar, poblaciones enteras con racionamientos ya muy severos de agua, la sequía de las cosechas, la alteración de las lluvias, la posibilidad de climas extremos en muy buena parte del planeta. Y sin embargo, los gobiernos están invirtiendo millones y millones en toda suerte de armamento y objetos que solo sirven para la destrucción, incluyendo los nucleares, ¿no? Los maxi y los mini nucleares, que es altamente factible que entren en juego pronto. Y mientras tanto, hay una palabra muy bonita que en algún momento de la historia de humanidad tuvo sentido y que ya no lo tiene, que es la palabra santuario. Normalmente se la... Pero fíjate, perdona que te interrumpa, porque el concepto de santuario, de un lugar donde yo puedo estar protegido del que me persigue, donde ha sido más atacado en Estados Unidos y donde ha sido atacado por una facción de la derecha contra la otra facción de la derecha americana, y donde han provocado una crisis muy interesante de gobernanza, porque estados liberales de demócratas, del Partido Demócrata, son santuarios para los migrantes. Lo que hacen los republicanos, que no son santuarios, es que te desplazan allí todos los migrantes que encuentran en tu ciudad y te los meten ahí en la otra, para que tú te resuelvas. Así que le creas una crisis de gobernanza. Una cosa es que yo tenga 100 camas disponibles, a una forma reglamentada de tener migrantes o personas con estatus migratorio irregular. Pero otra cosa es si me piden 1000. Entonces no saben qué hacer. Y es una forma de atacarse que es contradictoria, ¿no? Como tú das un santuario, pues fúmatelo. Y el otro dice, es que yo no tengo capacidad para tanto. No es que yo no voy a hacerme responsable. Y eso es bastante loco. Lo que pasa ahí es bastante loco. Porque es lo que yo planteo. Estados Unidos está en una crisis de gobernanza por los choques de facciones que no sé cómo terminan, pero no fortalecen ese país, lo debilitan. Y en ese debilitamiento entonces estamos nosotros, está el gato grande que tiene problemas intestinales, pero entonces estamos todos los chiquitos que estamos pendientes a ver si el gato grande va a hacer algo con nosotros o con el ratón que se lo quiere comer, pero ya no se lo come, y nosotros no tenemos capacidad de comernos el ratón, ¿entiendes? Entonces ahí hay algo que es un poco preocupante, pero perdóname que te interrumpa con los santuarios, pero es un debate en Estados Unidos muy interesante. Ya no sabía yo, sí, muy interesante. De hecho, la palabra santuario, que con el paso de los siglos quedó reducido a la idea, digamos, religiosa de iglesia, en realidad significa un lugar impenetrable para tu enemigo, una puerta que se te abre y una vez adentro tú te conviertes en intocable, como está bien desarrollado en Los Miserables de Víctor Hugo. Ahí la iglesia es un santuario, no se puede tocar. Sin embargo, eso ya no queda y no va a quedar en ninguna parte del mundo, porque el que llega de una tragedia va a ser visto como una plaga. ¿Por qué? Porque se acaba cualquier idea de fraternidad, cualquier idea de solidaridad. El otro es visto como un enemigo, el otro es visto como alguien distinto a mí que viene a hacerme daño. Entonces la tendencia, ¿cuál es? Amurallar ciudades, territorios, recintos donde se pueda vivir con bienestar, donde la vida sea posible, ciudadanos con derecho a vivir, y a vivir bien, y a tener, y con pánico, lo que se ha llamado el pánico del despojo. Vienen a quitarme, yo tengo que encerrarme, vienen a robarme, yo necesito matarlos porque no puedo permitir que la vida de ellos, dejarlos con vida, signifique acabar con mi bienestar. Eso conlleva un desplome ético a todos los niveles, por eso también tenemos que hablar, no podemos quedarnos callados, porque no es solamente el que está allá afuera, el migrante, el de Gaza, el de Haití, el que está siendo arrasado y destruido, el de Yemen. Somos nosotros mismos que nos secamos por dentro en la medida en que empezamos a vivir haciéndonos los locos con los horrores que pasan, mientras los demás están siendo destruidos, mientras las madres tienen que parir en la calle, mientras miles de niños están muriendo de hambre, nosotros tolerando esto, pasando la idea monstruosa de un genocidio. Esta generación se va a entregar entero ese sapo. ¿Sabes qué queda de nosotros? La piltrafa que queda de nosotros y la herencia
podrida que le vamos a dejar a nuestros hijos cuando dentro de un tiempo ya no sean unos pocos los que digan lo de Gaza es un genocidio, cuando sea la humanidad entera, porque eso va a pasar. Tampoco el atroz genocidio de los judíos fue reconocido inmediatamente como tal, pero la historia cumple y exige cuentas. Y el día que eso pase, que digan el genocidio de Gaza por el Estado de Israel, ¿qué van a decir de una generación que se quedó callada, que dejó que le pasaran por encima con eso sin decir nada, por miedo? ¿Por miedo a qué? A que lo censuren, a que le quiten. Esa es la situación que estamos, es esa, una crisis moral que implica o que ayuda grandemente a la caída de Occidente. Yo tengo una idea un poco literaria, yo creo que así como la caída de Constantinopla marcó en los textos de historia la caída de Bizancio, así también Gaza está marcando la línea de agua de la caída de Occidente. La caída de Occidente por razones ante todo morales y añádele todas las demás. Esa caída de razones de cualquier principio moral es la puerta abierta a la guerra, porque la guerra es la absoluta falta de ética. Como dices tú, abrirle la puerta a la muerte. También estoy en contra de toda muerte. Yo vengo de un país donde la muerte ha campeado durante generaciones. Nosotros hemos convivido de una manera infame con la muerte, hasta que 40 años atrás empezaron estos procesos de negociaciones, de reconciliación, que querían decir, démosle prioridad a la vida, no nos matemos más, sentémonos entre enemigos, sentémonos a dialogar, encontremos una salida que no sea matarnos. En ese sentido también me siento muy orgullosa de ser colombiana, un país que ha tenido uno de los récords de violencia más altos de la historia reciente y que logra procesos de negociación y procesos de paz como no se lograron, por ejemplo, en Ucrania. ¿Cómo es posible? Poquísimas voces en Europa pedían una negociación para que se terminara esa guerra brutal que ha significado la invasión de Ucrania y la intromisión de la OTAN en regiones donde no tendría por qué meterse. El Papa lo decía. Sí. ¿Cuántas voces más pedían una negociación para Ucrania? Putin lo solicitó varias veces, esa es la verdad. Sin que yo justifique para nada la actual invasión, hay que reconocer que él pidió abrir vías de negociación. Están cerradas. ¿Eso qué tiene que ver? Yo lo interpreto como parte de la crisis de la ética, darle prioridad a la muerte sobre la vida, las salidas de la muerte. Y sobre lo que tú estabas diciendo de qué pasa en el momento que va a pasar. La crisis climática va a ser brutal y va a arrojar a millones de personas a los caminos del destierro. ¿Qué va a pasar cuando no se pueda soportar esa cantidad de gente, no haya dónde alojarla? Yo tenía una idea que a lo mejor es demasiado poética, pero que creo que podría indicar algún tipo de por lo menos nueva concepción, porque yo creo que hay una sobredimensión, una sobrevaloración del sedentarismo sobre la migración. Este es un planeta que siempre ha sido un planeta en el camino. El sedentarismo es un hecho bastante reciente en la historia de la humanidad. Yo pensaba si no sería bonito hacer algo así como un ministerio de caminos, de tal manera que el migrante pudiera vivir en el camino sin necesidad de tener la meta de llegar a las grandes ciudades y de alojarse en las goteras, a vivir en la miseria como un desplazado o a tener que robar para poder alimentar a los hijos. El camino como una forma viable de existencia, un camino con albergues, inclusive podría ser un negocio, el negocio de alimentar y de ayudar a los migrantes desplazados, guarderías, un veterinario para cuidar a las cabras, a los perros, trabajos temporales, una política de caminos. Y que ese flujo, yo creo que hay una concepción muy falsa por parte de los países ricos, que es que el migrante llega porque está desesperado por quedarse allá. Se les olvida una cosa elemental, que todo el mundo está enamorado de su propia tierra, de su comida, ligado orgánicamente al lugar en donde están enterrados sus muertos, donde
donde se es alguien, donde se tiene un nombre, donde se entienden los códigos. Cerrar las fronteras pensando que el migrante entra para quedarse porque tocó el cielo con las manos, yo creo que es falso. La gente migra porque está buscando trabajo, porque está buscando un lugar donde haya alguna forma de sobrevivir. Si el migrante pudiera entrar y salir, si el camino fuera una cosa fluida, no un motivo de criminalidad y de asesinato y de represión y de fronteras y de alambradas de púas y de muros, sino fluido. ¿Cómo interpretas tú unas fronteras por donde pueden pasar las mercancías, pero la mano de trabajo no puede pasar? Y me parece interesante porque estaba viendo el título de este programa que le dimos en producción fue El Regreso, y tú terminas con los caminos, ¿verdad? Hay caminos que conducen en una sola dirección. Ese camino no es cojo, porque es una solución, como que dice Mercedes Sosa, ¿verdad? No me acuerdo cómo termina la canción. Pero sí creo que abrir caminos para ir y para volver, para ser y para no ser, para participar y regresar. Es una humanidad que no la tenemos del todo lista hoy, ¿verdad? Pero podríamos repensarla, ¿verdad? Por lo pronto, yo creo que en donde empezamos el programa y un poco en aras de cerrarlo ahora para otras actividades que tenemos en la noche de hoy y mañana que tú tienes otras actividades en la conferencia, es un poco con el planteamiento de que tenemos que estar abiertos a que hay un diálogo humano en el tránsito. Una colección mía de cuentas se llama El Tránsito y otros relatos, y tiene que ver con una etapa de la vida. Así que yo creo que en este momento lo más importante es, uno, reconocer que queremos valorar la vida, nada de la muerte. Reconocer que queremos apoyar el cese al fuego inmediato en Gaza y que se detenga el genocidio, porque una cosa es que hubo un acto donde murieron unos, sin lugar a dudas eso pasó, pero esos unos se han puesto a matar a los otros y ya no hay ninguna correspondencia lógica entre el acto inicial del 6 de octubre del año pasado y 34.000 muertos el día de hoy de origen palestino. No hay ninguna correspondencia, ¿está bien? No hay ninguna razón de ser que no sea los vamos a destruir plenamente. Y en eso no podemos creer. Toda vida es sagrada y desde luego la vida de los civiles de Israel también es sagrada. Estamos por la defensa de todos. Toda vida en Ucrania es sagrada. Cegar vidas en Ucrania también es hacerle el juego a la muerte. Así que esa es la posición, yo creo, donde no debe uno moverse, pero también al mismo tiempo reconocer que todo acto de agresión, de exterminio, es absolutamente censurable y que no podemos quedarnos callados, que la muerte del otro es la muerte propia, la muerte por desidia, la muerte por falta de ideales, por falta de norte, por falta de fe. Yo creo que vivir sin esperanza debe ser una forma de agonía demasiado penosa para asumirla. Y la cultura occidental puede sucumbir precisamente en esa crisis moral. La crisis moral no da lugar a la cultura, no da lugar sino a las ruinas, al sometimiento, a la pasividad. Por eso yo creo que aquí estamos tú y yo diciéndole a la gente no se callen, no se callen. Ya hay gente muy valiente allá afuera sufriendo las consecuencias de hablar. Cada vez somos más, cada vez será más difícil reprimir a quienes hablan. Está las Naciones Unidas, a través de Guterres, ha jugado un papel digno. El hecho de que se lo desconozca por parte de Israel. Sudáfrica, quien quiera leer buena literatura debe leer las 18 páginas del pliego de acusaciones que ha pasado ante la Corte Suprema en Sudáfrica contra el Estado de Israel. Cada vez son más las voces y aquí estamos invitándolos a todos los que nos escuchan a que sumen la suya también. Bueno, con esas palabras de Laura Restrepo, que hoy es mi amiga, que hemos tenido un diálogo interesantísimo como parte de su presencia en Puerto Rico en el segundo Congreso Internacional de Escritores. Le damos las gracias por estar con nosotros hoy. Vamos a parar ahora para que este programa se difunda completamente y la gente lo escuche.
Y tenemos más actividades, así que hoy viernes a las 7 de la noche en la sede del MIN de Puerto Rico estará Laura Restrepo conversando, y mañana a las 5:30 ofreciendo una conferencia magistral en la jornada de escritores que hay en el municipio de Caguas. A nombre del Pozo Antillano, de todo lo que nos une, le damos las gracias a la compañera Restrepo por estar con nosotros hoy. Adrián Ciaca-Pérez en los controles, le damos las gracias, y que les habla Daniel Nina. Mañana a las 2 de la tarde estamos en el Club de Lectores con Nix Hernández y su nueva obra, y el lunes estamos en Cultura 7D como todos los lunes a las 6 de la tarde. Será hasta entonces. Muchas gracias. Gracias, Laura. Gracias a ti y gracias a todos los que nos escuchan. Muchas gracias.